Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Os voy a silenciar y le dais vosotros al micro y así todas las personas que entran ya silenciadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Un día más comenzamos una nueva semana con Espiritualidad Tomando Tierra y hoy, bueno, con un tema, como antes hemos hablado en la trastienda, muy interesante, que seguro que vamos a entender o comprender muchas de las cosas que nos ocurre o vamos a saber gestionar mucho mejor emociones, pensamientos, sentimientos y bueno, y lo que es nuestra parte física también. Y vamos a tocar el tema del ADN y la epigenética, que tiene mucha más importancia de la que muchos de nosotros creemos, ¿no? Así que tenemos tres grandes profesionales que seguro que nos van a dar, desde su experiencia personal y profesional, luz y claridad a todo esto. Buenas noches, querido Leo, que hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Dale al micro, exactamente. Ahora, muy buenas noches, Juan, Jesús, Alfredo y Antonio, que me ha liado en esta reunión que tenemos hoy aquí. Yo encantado de estar aquí. Hacía tiempo que no compartíamos. Sí, pues esto hay que darle un toque de atención a Antonio, que no te deje tanto tiempo, porque a mí me encanta compartir contigo. O sea que... Gracias. Bueno, buenas noches, querido Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros sí que ya nos hemos visto más últimamente. Bueno, aprendemos muchísimo de todos esos conocimientos y sabiduría que tienes y que tan bien lo transmites, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, he conocido a través del programa y de mi vida personal muchísimas personas que ves que saben mucho, pero luego a la hora de transmitir o no llega totalmente, o mejor que no llegue, ¿no? O sea que, muchas gracias, querido Alfredo. Como siempre, no solo un gusto, sino un honor estar aquí en el programa. Y por ahí había un dicho que decía que el que enseña aprende dos veces. Y la verdad es que las invitaciones con ustedes siempre son muy bonito poder compartir lo que la experiencia le ha ido dando a uno, pero también el volver a repasar el material y volver a activar esas áreas del cerebro en donde tenemos guardados los archivos, siempre es muy bueno. Entonces creo que aprendo yo más de lo que compartimos que lo que los escuchan. Bueno, aprendemos todos, ¿no? Y sí que es verdad de que hay veces de que nos hacen una pregunta y conforme la estamos contestando, estamos recordando o aprendiendo eso que estamos contestando, ¿no? O sea que esto nos ocurre. Por eso necesitamos incitarnos, motivarnos entre todo y pasar a la acción, como decía Vicente Ferrer. Querido Jesús, buenas noches también. Muchísimas gracias por estar aquí una noche más. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes, según donde esté oyendo cada uno. Y nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estas iniciativas de compartir un poco todo, ¿no? Sí. Todo lo que sabemos, lo que no sabemos, incluso lo que opinamos, lo que nos atrevemos a opinar. Yo creo que esto va un poco de una charla que seguro que alguien pilla una cosa, otro pilla otra y al final cada uno monta sus propias realidades en base a sus creencias y en base a todo eso, epigenéticamente se acaban haciendo modificaciones. Qué bueno. Pues de todo eso vamos esta noche a aprender. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juan, Leo, Alfredo, Jesús. Buenas noches a todas las personas que hoy nos siguen en este espacio, pues digamos un tanto atípico, ¿no? Además que ha surgido, si me permitís que lo comente, ha surgido como consecuencia de que varias personas, varios invitados, a lo largo del último trimestre, pues han hablado de epigenética de una manera, pues un tanto causal, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacer este espacio, sobre todo porque, bueno, pues para que se conozca más que otra cosa. Lo que sí le pedí tanto a Leo, a Jesús como Alfredo, era por favor que utilizara un lenguaje muy cotidiano, puesto que muchas personas pueden no conocer el término y para qué sirve, ¿no? Y por qué y para qué es, ¿no? Entonces fue digamos una pequeña no manía que tuve, sino una pequeña indicación
para que fuera en un lenguaje muy comprensible. O sea, de acuerdo. Bueno, pues maestro, cuando quieras, sigue tú o sigo yo, lo que tú quieras. Sigue, que lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, Majo. Bueno, pues por orden un poco de izquierda a derecha, Leo, ¿qué es la epigenética? Cuéntanos un poco y cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Gracias. Menos mal que comencé yo con la pregunta más básica, porque si no, de aquí para adelante ya... No. Después, Leo, habrá una pregunta muy específica para tu campo, ¿no? O sea, eso. No, bueno, como voy al término, epigenética, epi es por encima, es una ciencia que estudia lo que está por encima por encima da una sensación de superioridad, lo que está por arriba de lo que es la parte de la genética, ¿no? La genética, el ADN, que dicen que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, es el descubrimiento de la molécula del ADN y de la penicilina. Hay otros que creen que las neuronas espejo fue el verdadero descubrimiento médico del siglo XX, pero lo dejaron un poquito al lado. Ya después hablaremos de eso. Es básicamente donde está la información, ¿vale? Donde está toda la información de lo que biológicamente constituye un ser vivo. En este caso vamos a hablar de un ser humano, ¿no? Lo interesante es que el gen que está empaquetado dentro del núcleo de la célula necesita activar o desactivar esa información. De hecho, cada célula, somos 50 trillones de células, cada célula tiene la información de todo el organismo. La biología es una maravillosa metáfora de nosotros también como sociedad. Entonces, cada célula tiene tiene toda la información, pero fíjate que se expresa en una única forma. O sea, la célula de mi retina se expresa como retina y la del hígado como hígado, pero cada una de ellas tiene la información de todo el organismo. La epigenética, en parte, es aquella que regula cómo es la expresión de cada una de las células. Y para usar una metáfora, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. La epigenética sería un poco en mis circunstancias. Entonces, vendría a ser como aquello que activa o desactiva o que permite que se exprese o que no se exprese los genes que al final tienen como función la síntesis de proteínas. Y bueno, no me quiero ir más allá ni ponerme muy técnico, pero que bueno, que tiene codificado toda la información del cuerpo humano. Una metáfora también, yo uso muchas metáforas como que si los genes, los 30 y pico mil genes que tenemos los seres humanos, fueran bombillos sobre el techo, pero los interruptores vendría a ser la epigenética, aquello que permite encender o apagar en diferentes infinitas combinaciones esos 30 y pico mil bombillos que nosotros tenemos. Muchas gracias. Bueno, este espacio, como sabéis, Alfredo, Leo, Jesús, Juan, es un espacio abierto. Quiere decirse que si cualquiera de vosotros consideráis oportuno apostillar cualquier información del compañero, pues maravilloso, porque lo que se trata en definitiva es de poder compartir y poder llevar conocimiento en un área pues, que no es demasiado conocida en términos generales, ¿verdad? Entonces, bueno, es un comentario que ya hago. Y también que es un espacio abierto y que también se pueden hacer preguntas, ¿no? Es decir, que si queréis podéis preguntar, las personas que nos siguen a través de Facebook o a través de Zoom, pueden hacer preguntas y con mucho gusto se las hacemos llegar a nuestros invitados de esta noche. Alfredo, ha hablado Leo un poco del ADN como una especie de lo que está un poco por encima. ¿Podría ser que el ADN sea en el cuerpo lo que puede ser el registro acásico para el alma o una cosa por el estilo? No necesariamente. Mira, dentro de la información, digamos, genética, dentro de los genes, solamente 50% del gen es información del ADN y 50% es ¿cómo se llama? Cromosomas. Entonces, dentro de esta información en el ADN, solamente 3% del ADN son genes.
y todo lo demás es lo que se consideraba hasta hace poco tiempo como ADN basura, pero en realidad tiene, bueno, toda una información impresionante de lo que está ahí. Digamos que todo esto empieza, el olvidarnos del ser humano desde el sentido más metafísico, que meta, igual que epi, es más allá de, o sea, como más allá de la genética, poder llegar más allá de la genética a través de la epigenética, estar por encima de lo que nosotros considerábamos que eran las reglas de la genética. Dentro de la metafísica es más allá de lo físico, de lo que nosotros consideramos que es mesurable, o en el sentido ontológico, que es más allá de lo que es el simple ser humano como un digamos, cuerpo mecánico. Entonces, cuando nosotros, si nos vamos a antes de Newton, había un sentido mucho más metafísico y ontológico de lo que era el ser humano. A partir del mecanicismo de Newton, cuando él empieza a comparar digamos, los procesos físicos con procesos mecánicos, surgen varios mitos. Uno de estos mitos, digamos, es que la física rige los procesos biológicos. Entonces, básicamente te dicen que el cuerpo sigue las leyes de la física o de la química y cuando llega la física cuántica tira por completo todos estos principios newtonianos. Otro mito te dice que los genes controlan la biología y ya a través de la epigenética se ha demostrado que esto no es verdad. Entonces, ya podemos ir más allá de este control en donde aparentemente existía. El tercer mito era la supervivencia del más apto. De acuerdo a Darwin, él creía que los más aptos eran los más fuertes, eran los que sobrevivían. Entonces, realmente, pues es al revés, no es que el más apto sobreviva, sino que el más débil desaparece. Que aquí, bueno, valga un poquito la aclaración. Lo que se espera como la sexta extinción, que estamos viviendo la sexta extinción, pues nos habla que en los 70s, de los 70s para acá, se han perdido 75% de especies de insectos y se ha perdido una cantidad de, o sea, básicamente el 63% de los animales, del total de animales que había en el planeta ha desaparecido. Entonces, esto realmente es preocupante. Y dentro de la cadena alimenticia, digamos que si no fuera por la inteligencia, seríamos de los menos aptos para sobrevivir, ¿no? O sea, simplemente a un joven, a un niño, quítale los aparatos electrónicos, lo desconectas, y es peor que desconectar a un comatoso de los aparatos que lo tienen vivo, ¿no? Y bueno, y el cuarto mito es la evolución es un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera entenderíamos que la existencia humana no tiene un propósito en sí mismo. Entonces, digamos que dentro de estas tribus antiguas, donde había un sentido mucho más ontológico, consideraban al mundo como un jardín y al ser humano como un jardinero. Entonces decían que nosotros estábamos aquí para cuidar la naturaleza y cuidar el mundo y ser parte de. Entonces, dentro de este mundo de la epigenética, el poder entender que podemos ir más allá de la información del ADN que pasa al ARN y que pasa a las proteínas y que las proteínas son las causantes de mucho de nuestro entorno y enfermedades y todo esto, es muy importante, que bueno, más adelantito platicaremos para no enredarlos mucho. Gracias, Alfredo. Oye, Jesús, ha hecho alguna referencia, Alfredo, acerca del ADN. Por regla general, se suele hablar mucho de ADN, pero seguro que hay algunas personas que no saben exactamente qué es el ADN. Te lo explico a ti que lo sabes casi todo. Te lo pregunto a ti que lo sabes casi todo. No, de esto no. Y si empezamos a hablar, a profundizar, pues igual no nos perdemos. Digo nos perdemos, entre otras cosas, porque esto es espiritualidad tomando tierra. Y podemos caer fácilmente
en hablar pues, de muchos procesos técnicos, como podía ser el propio ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Sí, pero Jesús, perdona, pero explicado de un modo, insistía desde el principio, de un modo muy sencillo, sin demasiado tecnicismo, ¿no? Mira, o sea, que lo pueda entender mi madre. Yo te diría que, como estaba comentando muy bien Alfredo y ha explicado muy bien Leo, podríamos considerar, y de hecho tanto tiempo se ha estado investigando, intentando averiguar, descifrar los códigos del ADN, pensando que a lo mejor ahí vamos a encontrar un poco la esencia o los grandes secretos tanto de nuestra evolución como de nuestra existencia, a través de esta información, porque el ADN al fin y al cabo es información, puesta de una manera o de otra es información. Y es que a través de la física cuántica se ha desmontado prácticamente todo, hasta el punto que con esto de la epigenética, que es un tema fascinante, lo que se desmonta son las limitaciones que se nos han impuesto como seres humanos. Porque a través de la epigenética lo que se demuestra es que ya no tenemos límites. Pero cuando digo que no tenemos límites es que está todo por explorar, todo por hacer. ¿Por qué? Porque genéticamente se pueden hacer cambios. A través del entorno, a través de nuestra forma de pensar, fijaros lo que estoy diciendo, a través de nuestros pensamientos se hacen modificaciones genéticas. Y ya Martin Fussenegger en el Instituto Suizo, hará como 5 o 6 años, haciendo un experimento de laboratorio, dice, anda, si estoy pensando en no sé qué, se modifica genéticamente una célula a través del pensamiento. Ya lo decía Masaru Emoto, ¿no? En 1992. Es decir, esto ha trastocado todo. ¿Qué ocurre realmente? Que si se pone encima de la mesa, y cuando digo encima de la mesa no es que lo hablemos aquí, que llegamos a lo que llegamos, ¿no? Al número de gente que llegamos, sino que a través de los medios de comunicación de masas, a través de transmitir este conocimiento a la gente, se escapan muchas cosas de las manos. Se escapa el control. Antes te sentenciaban, ¿no? Es que genéticamente esto es una herencia genética que tienes y date por jodido, ¿no? Esto ya no tiene remedio porque es una cosa genética. Y de repente te dicen que no. O sea, realmente la epigenética para mí tiene un trasfondo sobre todo de libertad individual. Es decir, es un grandísimo descubrimiento a nivel humano, no a nivel científico, a nivel metafísico, lo que todo eso implica, ¿no? El que tú, a través de tus propios sistemas de creencia, y para esto Bruce Lipton es una eminencia, ¿no? Con la biología de las creencias, ¿qué se demuestra? Categóricamente, que cuidadito con lo que pensamos, porque está conectado directamente a nuestro sistema linfático. O sea, cuidadito con lo que pensamos, porque estamos conectados a través de nuestros pensamientos a nuestro sistema inmunológico, pero de forma directa. El miedo es inmunodepresor. El miedo te machaca. Lo que ocurre es que el miedo es un sistema de control. Entonces, yo diría que el ADN es un gran descubrimiento, un código de información, y como tal código de información, la información se maneja, la información se manipula, la información se cambia, la información está en continuo movimiento, en continuo cambio. Realmente las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que mejor se adaptan. Sí. Son las que, en cualquier sistema biológico, el que sobrevive es el que se adapta, y el que se adapta consumiendo la menor energía posible para hacer sus procesos metabólicos. Por lo tanto, hablamos de consumo de energía y adaptación al medio para poder sobrevivir. Y evidentemente, como especie, como grupo, no cumplimos nada de esto. Consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. O sea, somos un puto desastre. O sea, lo normal a este planeta, lo único que realmente le sobra es la especie humana. Este es un planeta, sin el humano sería un planeta maravilloso. Sería el jardín de Adán y Eva. Ya lo vimos ahora con el encierro. Claro. En cuanto estuviésemos una temporadita quedándonos en casa y sin estar dando por saco, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, yo creo que yo sí le veo mucha relación a esto con los archivos acásicos que tú comentabas antes, Antonio. Al final es todo un código de información.
yo incluso relacionaría el ADN con lo que es la conciencia, la conexión de la conciencia a través de la mente y a través de la mente el cuerpo físico. Y cuando somos capaces de puentear a la mente y que la conciencia tome la posesión directa con el cuerpo físico que tenemos es una auténtica maravilla. Nos mata la forma que tenemos de pensar. Es lo que machaca nuestro cuerpo. Diría que hasta muchísimo más que la alimentación, muchísimo más que la contaminación y muchísimo más que todo. Nuestra forma de pensar es nuestro principal veneno. Leo, de acuerdo con lo que dice Jesús y Alfredo. Una maravilla. No, yo estoy aquí encantado escuchándolo yo dos. Bueno, pues déjame hacer voy a coger lo sí, último por supuesto, que dijo Jesús y después lo uno con una idea de Alfredo. Comemos 3 a 5 veces al día, ¿no? Para tocar un tema donde, bueno, todavía hay quien cuestiona que si la alimentación tiene o no tiene que ver con lo que llamamos salud y enfermedad. Pero bueno, yo creo que es un punto donde casi todos coincidimos de que algo tiene que ver lo que comemos, estoy hablando de alimento físico, y todos, bueno, los que podemos de este lado del planeta comemos, bien sea 1, 2, 3 veces, 5 veces al día en promedio. Pero pensamos entre 70.000 a 90.000 veces al día. Entonces, tocar el tema alimentación y saber qué produce la alimentación a nivel físico y a nivel no físico, es un temazo que todavía estamos en pañales allí. Pero tocar el tema del pensamiento, de qué impacto tiene 70.000 impulsos día, y todo esto a nivel consciente. Pero tenemos el problema es que en la punta del iceberg es el nivel consciente, que termina siendo bueno, vamos a decir 5% para ser conservadores, pero lo último nos habla de un 3%, de un 3% consciente y de un 97% inconsciente, que además se procesa la información a 2 velocidades muy diferentes. Esto que estamos haciendo nosotros, estamos en un ritmo de ondas cerebrales que se llaman beta, pero bueno, sin caer en tema, procesamos 50 bits de información por segundo, bits como los ordenadores, mientras que el inconsciente genera 11 millones de bits de información por segundo. Entonces yo siempre digo que es como que estamos jugando, qué sé yo, con el Barça, el Real Madrid y el conjunto de amiguetes de 58 años que están jugando. O sea, estamos jugando dos partidas muy desiguales dentro de nosotros cuando hablamos del pensamiento consciente y del pensamiento inconsciente. Entonces, entrar en el tema del pensamiento, y ya hablabas ahora desde la química, que hablabas del cortisol, hablabas de todo esto, esta es la química consecuencia de lo que genera el pensamiento, porque es pensamiento, sentimiento, la conexión que va una cosa con la otra. Y cuando hablas de metafísica, las personas más reacias a estos temas, y nosotros en la medicina estos temas nos generan un prurito y nos generan unas reacciones horrorosas, el pensamiento es metafísico. O sea, yo soy radiólogo, yo no he visto ningún pensamiento, ninguna resonancia, ningún neurocirujano ha visto ningún pensamiento abriendo el cerebro. O sea, que no podemos discutir que al menos estos 70.000 impulsos que estamos generando no están en un plano físico y no debería ofender a nadie el entender. Y ahí uno, ahora con Alfredo, que al menos a mí me ha generado me ha costado poder masticar estos conceptos y hay personas que les cuesta masticar porque nuestro pensamiento es dicotómico. O sea, el pensamiento tiene de hecho la inteligencia dice interlayer, esa tiene la misión de separar y de dividir para tratar de metabolizar lo que nosotros entendemos, es que pensamos que es metafísico o es físico. Entonces, los biologicistas defienden el plano físico, defienden que todo está en la célula, defienden que todo está en el átomo, que todo se puede definir. Los metafísicos defienden el que todo está en un plano etéreo, que todo está en un plano no físico, y posiblemente estemos hablando de lo mismo. O sea, cuando decimos que el agua es hielo que te puede golpear o el agua está en vapor y no es palpable, que no tiene masa, es agua igual, ¿no? No tenemos que ponernos tampoco tan espirituales para saber que estamos hablando de lo mismo en planos diferentes y en expresiones diferentes. Entonces, ¿a dónde voy con ello? Que posiblemente, o al menos así lo veo yo, la biología, el pensamiento es biológico, la emoción es biológica, la espiritualidad es biológica y todo impacta en el todo. Entonces, todo lo que pienso va al ADN, todo lo que siento va al ADN y todo lo que es mi parte espiritual va al ADN también, porque no hay una distinción ni una separación. El problema que tenemos en nuestra mirada científica al menos es que primero no lo reconocemos
y luego no asociamos una cosa con la otra. Y estamos en puntos ciegos, en calles sin salida, en callejones sin salida. Y fíjate que tú dijiste, imagínate la arrogancia de llamarle ADN basura. O sea, en vez de decir, oye, no sé para qué funciona porque no sintetiza proteína, le llamamos basura. El 60% de los cánceres, en vez de decir, oye, no tengo idea qué lo genera, le llamamos azar. Entonces, el problema es que no aceptamos, porque no, humildad nos tenemos poca dentro de la ciencia clásica, y entonces decimos, oye, hay un punto que no entendemos y no pasa nada por no entenderlo. Que cuando tocas estos temas, y lo mencionaba Jesús, cuando entra en la física cuántica, que es una área durísima dentro de la ciencia, la física cuántica está desmitificando el misticismo, está normalizando el idioma que nos vienen diciendo, o sea, la ciencia nueva, lo único que nos está diciendo es lo que los místicos nos vienen diciendo hace miles de años, pero a través de la evidencia científica. Y posiblemente el camino, en vez de la bioquímica, sea la biofísica. Yo soy radiólogo y vivo a través de la imagen médica que genera la biofísica. Entonces yo no me tengo que poner ninguna bata naranja para saber que generamos un campo magnético y que esto con unas antenas de radiofrecuencia generamos una imagen, se llama resonancia magnética, o que la interacción subatómica de la energía electromagnética me genera una placa, una radiografía, ¿no? Entonces, entendemos estos conceptos, somos un poquito más permeables porque trabajamos con la biofísica y no hay que ponerse esotérico para hablar de estos temas, ¿no? Pero posiblemente, y aquí ya acabo, pero estemos hablando de lo mismo. O sea, cuando decimos metafísica y cuando decimos de física, cuando hablamos de ADN, cuando hablamos de biología o hablamos de espiritualidad, estamos hablando de expresiones diferentes de lo mismo, porque mi cuerpo me conecta con mi espíritu me conecta con mi cuerpo. O sea, son expresiones a diferentes niveles posiblemente de lo mismo. Yo personalmente quiero agradeceros, Leo, Alfredo, Jesús, los ejemplos que ponéis tan sumamente gráficos y sencillos y tan sumamente entendibles, ¿no? Porque yo francamente que no tenía ni idea de lo que era la epigenética, más o menos ya voy entendiendo algunos conceptos, ¿no? Porque el concepto que tú has dicho del agua o del hielo, por ejemplo, pues es un ejemplo suficientemente gráfico que todo el mundo lo puede entender. Así que muchas gracias por hacerlo tan fácil, Leo, Jesús, Alfredo. Muchas gracias. Alfredo, hay un tema que quiero comentarte, si tú me puedes, bueno, si me puedes apoyar. Es decir, ¿la epigenética es posible que se herede de padres a hijos? Sí, de padres a hijos, lo he dicho bien. Es decir, que las cosas que pueden tener, antes no sé quién hablaba de traumas, no sé si alguien hablaba, pero ¿es posible que se pueda heredar? A ver, ¿cómo te lo pongo? La epigenética en sí no es que se herede. Lo que se hereda es la genética. Pero, por ejemplo, una cosa curiosa, muchos dicen que tienes el gen de tal enfermedad, pero solo hay 6 enfermedades que están relacionadas con un gen. Todo lo demás es una mezcla, y es una mezcla ya muy epigenética. Podríamos decir que los animales en la naturaleza tienen características muy diferentes. Jean-Baptiste Lamarck, hace 200 años, decía que los hábitos de un animal no originan los órganos del mismo ni las características físicas del mismo, que es el entorno el que genera estos cambios. Entonces, tú lo ves, por ejemplo, con las razas humanas. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Porque unos son más altos y otros más chaparros, y unos de pelo rizado y otros de pelo lacio, y otros de ojos azules y otros de ojos negros. Ellos nacieron así para generar cambios dentro de los hábitos, o fue el medio en el que se desarrollaron que cambió la morfología y cambió las características. Entonces, la melanina en la piel que te protege más del sol, pues digo, no tienen un color tan oscuro, por ejemplo, la gente nórdica, ¿no? Entonces, es las necesidades las que van cambiando. Te digo, dentro de la información genética, vamos un poquito más a la parte que mencionaba Leo de la física cuántica. Lo primero que tendríamos que entender a través de la física cuántica es que todo lo que nosotros vemos no existe. Es el software que tenemos, que es un software bastante deficiente, es lo que nos permite creer que lo que vemos es físico, cuando en realidad no hay una física. Si tú ves el átomo, lo que gira alrededor del núcleo que forma el átomo son los electrones, que son partículas eléctricas, entonces es energía. Del electrón al núcleo, proporcionalmente hablando,
hay más distancia vacía que de la Tierra al Sol, lo que nos puede dar la idea de que 99.5% de las cosas que vemos como sólidas son vacías, que lo que vemos es el átomo, que no es más que una imagen eléctrica. Dentro del núcleo te encuentras protones, neutrones, y te vas hacia atrás, llegas al quantum o al quarks, y atrás no hay nada, es información. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, y esta información que está ahí detrás no, es energía. Hay un pensamiento detrás. Hay Descartes, ¿cómo era la palabra que la frase de Descartes decía? Cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Entonces, nosotros somos pensamiento y después ese pensamiento da creación a algo, ya sea energía o sea materia. Y lo que nosotros consideramos materia, yéndonos muy técnicos, sería la refracción de la luz sobre un campo de fotones que estamos emitiendo constantemente. Y la sensibilidad que nosotros tenemos de tocar ese campo electromagnético, ese campo de información, es lo que nos da a nosotros la sensación de que estamos viendo o tocando algo. Pero entonces, si partimos de que todo lo que vemos, absolutamente todo, no es materia física, sino es energía, entonces lo que nosotros heredamos es un cúmulo de costumbres, asociaciones, adaptaciones, que la propia naturaleza nos va dando. Si tú ves a una persona que los dos padres son diabéticos, dicen, los hijos van a ser diabéticos. Sin embargo, no todos son diabéticos. Pero también aquí habría que ver qué tanto, más que heredado, es aprendido, porque aprenden a tomar el sufrimiento, la depresión, el llanto, a tragárselo, y emocionalmente, epigenéticamente, están dándole esta información a estos genes. Y también los hábitos, ¿no, Alfredo? Y también los hábitos. Y también los hábitos de los padres. Claro. Entonces, cuando hacen experimentos, por ejemplo, hicieron un experimento con unos ratones de laboratorio, y tenían un gen, ¿sí?, de cierta enfermedad. Y entonces eran muy obesos, muy grandes, el color del pelaje les cambiaba y tenían un ciclo de vida muy corto. Pero hicieron experimentos y en el otro ratón, desde que estaba en vientre materno, empezaron a darle una alimentación diferente a la mamá, empezaron a ponerle el complejo de vitaminas B12, empezaron a tenerlo en un ambiente menos estresado, más libre que los otros ratones de laboratorio. Y el ratón era más pequeño, pero era mucho más saludable y vivió mucho más tiempo que los otros ratones. Entonces se dieron cuenta que cambiando el entorno y cambiando la alimentación, cambiaba. Ahora, regresamos a la física cuántica, en la parte de la alimentación. Decía Leo que tenemos alrededor de entre 60 y 90 mil pensamientos al día. Lo importante aquí es darnos cuenta que 3/4 partes de esos pensamientos son negativos. Entonces, y el 25% restante, aunque son positivos, no son de amor. Y el amor es lo que verdaderamente está modificando y cambiando, el poder soltar desde esos pensamientos. Entonces, estos pensamientos constantemente están alertándonos, metiéndonos en el cerebro reptiliano estas alertas, en donde cada vez que entra una alerta en nuestros sistemas de supervivencia, se disparan neurotransmisores, y estos neurotransmisores, como bien decía Leo, hay uno, el cortisol, que entre las 30 funciones que está relacionado del cuerpo, hay uno que te tira el sistema inmune. Y entonces, si nos están asustando y nos están dando más las noticias, y que el tráfico y el trabajo, y me van a correr, y me voy a enfermar, y constantemente estamos en esa alerta y el sistema inmune está bajo. Entonces, yo me enfermo por lo que hay en el ambiente, o me enfermo porque tiro mi sistema inmune y lo que esté en el ambiente lo pesco. Entonces ahí entra esta parte de la alimentación, de la alimentación a través del pensamiento. Ahora, en la parte física, si los alimentos son energía, igual que todo, y esa energía está entrando a mi cuerpo, ¿qué tipo de energía le estoy dando a mi cuerpo? Aparte de las funciones físicas que tiene, por ejemplo, los elementos vivos tienen una energía que le llaman -9 + 6, que son 9 iones y 6 cationes. Digamos que partículas eléctricas negativas y positivas.
La alta ionización nos da vida, nos da energía, nos da muchos de estos elementos que necesitamos. Tú tomas una naranja, la partes a la mitad y en el momento que la abres empieza el proceso de oxidación. Tú exprimes el zumo de esta naranja y a los 15 minutos por el proceso de oxidación ya perdió la carga iónica y aumentó la carga catiónica. Entonces el -9 más 6 ya se perdió. Nos va a dar nutrientes para el cuerpo, nos va a dar fibra, nos va a dar calorías, nos va a dar azúcares o fructosa, pero ya no nos dio la carga energética. Y esa carga energética es indispensable para que también el citoplasma dentro de los receptores, digamos, vamos a poner un ejemplo muy simple. La célula tiene una membrana y dentro de la membrana tiene el citoplasma y luego tiene el núcleo. Entonces, lo que vas recibiendo lo va aceptando y lo va metiendo dentro de esta información. Pero si lo que nosotros le damos viene con contaminantes, viene con modificaciones genéticas, viene con todo esto, lo que nosotros estamos recibiendo energéticamente afecta al individuo de una forma más perdurable, digamos, dentro del cuerpo. Entonces, es importante ver la alimentación y el cambio de alimentación como un cambio de energía que estamos permitiendo que entre en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de energía permitimos que entre? ¿Y qué tipo de pensamientos? Cualquier ser unicelular, tú ves una gráfica de un ser unicelular y va moviéndose y de repente ve algo que vibra, que su vibración le atrae, y ves cómo tira una línea, lo pega y lo va absorbiendo y lo va envolviendo y se lo come, o sea, lo absorbe. Pero si al acercarse tiene una vibración diferente, el ser se aleja porque sabe que no es bueno para él y se aleja y se va, se mueve. ¿Qué es lo que nos hacen a nosotros desde niños? No seguir esta intuición y acercarnos a la gente aunque no nos vibre. Y ve con tu abuelito y salúdalo y el niño no quiere y ahora vas o te castigo o te nalgueo y saluda a esta persona y haz esto aunque tu señal interna te diga que no. Entonces estamos apagando constantemente estas señales que nuestro cerebro y nuestros niveles energéticos nos dicen que es correcto y que no es correcto. Desde este punto de vista, digamos totalmente desde la física cuántica, la pregunta que me hacías originalmente, Antonio, de si los registros akáshicos tenían que ver con la epigenética, no es que tengan que ver, es que todo es una misma cosa, porque los archivos akáshicos es el envoltorio que tiene la masa de fotones que estamos emitiendo, pero forma parte de esto. Nosotros, digamos, si lo comparamos con una célula, nosotros seríamos el núcleo, nuestras auras serían ese citoplasma y la membrana alrededor es donde está toda la información de nuestros archivos akáshicos y permiten interacción con otros seres o con otras energías. Ahora seguimos, Alfredo. Me enredé, no sé si los enredé también a ustedes. Ahora seguimos. Oye, Jesús, ¿algún comentario respecto a los comentarios de Leo o de Alfredo? Antes de hacerte yo la pregunta que quería hacerte. Pues muchos, es que hay muchos. Es que de cada hilo que van sacando se puede se puede desenrollar un montón de ovillos. Al final la energía que estaba comentando Alfredo, evidentemente somos cuerpos energéticos, no somos cuerpos físicos, somos cuerpos energéticos. Y como tales cuerpos energéticos, pues funcionamos con energía y nos alimentamos de energía. Y hay muchos seres que están en este plano y en otros planos que nuestro cuerpo físico no ve, pero hay gente que es sensitiva y sí que percibe, y con aparatos se detectan también, que se alimentan de campos energéticos. O sea, todos los seres vivos se alimentan de campos energéticos. Esos campos energéticos, al final, la forma de comunicarse a través de una vibración. No es la energía sin más, la energía se produce una vibración y en función de la vibración, lo que estaba comentando Alfredo, tiene buena vibra o no tiene buena vibra, y eso es algo que sentimos. Luego podemos hablar de si lo recepcionamos a través de las neuronas espejo o no. El caso es que lo sentimos, cuando hay una buena vibra y cuando no, porque estamos vibrando constantemente. Esa vibración ese sería el lenguaje energético. A partir de ahí, de esa vibración, pues si aceptamos esto como principio, y hay mucha gente que no lo acepta, no porque no se haya demostrado científicamente, sino porque
no se está preparado para aceptarlo científicamente. O sea, puede haber muchos papers de muchas cosas, de muchas publicaciones que están guardadas en cajones y no se hacen públicas. Y están guardadas en cajones. O sea, Robert Lanza habla del biocentrismo ya desde hace unos cuantos años. Y Robert Lanza no es ningún Mindundi. Es decir, es toda una eminencia. Y al final acaba por demostrar, entre comillas, porque lo de demostrar siempre queda muy, muy ambiguo, que el origen de la vida no es ni más ni menos que un código de información. O sea, somos un código de información. Con la física cuántica vamos viendo que realmente desde el concepto que tenemos de existencia tendríamos que reconocer que no existimos. Pero claro, es muy duro decir que no existimos. Igual que si metemos aquí otra variable que puede ser la muerte, pero realmente nos morimos si no existimos. O sea, la energía, nos han dicho desde pequeñitos que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿correcto? Si somos un campo energético, ¿nos morimos? Obviamente no. Pero claro, si de nuestros sistemas de creencias empezamos a desmontar la muerte, por ejemplo, estamos viviendo de otra manera. O sea, si supiésemos que no nos morimos, ¿viviríamos de esta manera? Seguramente que no. Si supiésemos que venimos a este plano simplemente a experimentar, a vivir experiencias, ¿viviríamos de la forma en que vivimos? Evidentemente no. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo, y esto es una teoría mía, nuestro pensamiento lo que hace es que genera un campo de vibración. Y eso está medido, eso se puede medir. Ese pensamiento que genera un campo de vibración entra en nuestro biocampo y se transforma en una emoción. Y nuestro cuerpo somatiza esa emoción, actuando de una manera o actuando de otra. En el fondo, tenemos que ser conscientes de qué vibración queremos emitir. Porque hay seres que se alimentan de una vibración y otros seres que se alimentan de otra vibración. Y tenemos que tener claro qué vibración queremos emitir, qué vibración queremos que se expanda, porque tenemos que tener claro a qué seres queremos alimentar. Lo que comentaba antes de Alfredo del amor, el amor es la energía más equilibrada, es la energía más armónica. Es una energía, pero como tal, como campo energético que se puede medir a través simplemente de pensamientos, pensar en bondad, pensar en compasión, pensar en hacer el bien. O sea, son pensamientos que generan unos campos de vibración, que son campos de vibración armónicos. Y los campos armónicos lo que hacen es que equilibran cualquier campo inarmónico. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacernos a nosotros mismos, no quiero decir es ser positivos, sino es vibrar en amor. Pero claro, ¿qué es el amor? Y aquí podemos entrar en otro melón que a lo mejor tiene o no que ver con la epigenética, pero igual sí. El amor al fin y al cabo no es ni más ni menos que el reconocimiento. Y el reconocimiento tiene también mucho que ver con la física cuántica, con el observador y lo observado. Es decir, ¿qué es lo que da vida a algo? Que lo observen, que lo observen. Si no te observan, no existes. Si no se te reconoce, no existes. Y si no existes, es muchísimo peor que estar muerto, porque es que es la no existencia. ¿Y qué es lo que observa para que existamos todos, o existamos lo que llamamos realidad? La conciencia. La conciencia es el observador y la conciencia no juzga. La conciencia no presupone, simplemente observa. Y cuando vivimos la vida desde la pura observación, nos damos cuenta de que vivimos en armonía y en equilibrio. No juzgamos, no presuponemos, no odiamos, no guardamos rencor, simplemente lo que es y lo observamos como sentados en una butaca y viendo la película, que es esta vida, que es maravillosa, pero simplemente la observamos, no intentamos cambiarla, ni epigenéticamente, ni vainas, es decir, la aceptamos como es. Y a través de la aceptación se produce la maravilla, porque se conecta la conciencia con el cuerpo físico y todo funciona de forma armónica. Cualquier alteración que metamos en esta fórmula magistral, mágica, que pueden ser los archivos acásicos, que en definitiva es información equilibrada, cualquier modificación que queramos implementar para controlarla, para desviarla, para lo que llamamos mejorarla, al final la acabamos
desequilibrando. Bueno, no es cuestión de tiempo, volverá a su punto de equilibrio, volverá otra vez a armonizarse, ¿no? Y mientras se produce esa armonización o no, pues viene lo que podríamos llamar la etapa de sufrimiento. Y el sufrimiento al final es una percepción. Lo que para alguien es sufrimiento, para otro no. O sea, es una percepción. Por lo tanto, es interpretación. La epigenética lo que hace es una interpretación de algo. Nuestros genes hacen una interpretación de una información que nos viene. El asunto es qué interpretación hace. Bueno, Leo, esta pregunta sí va bien para ti, ¿eh? Esta pregunta sí va bien para ti. ¿Qué aplicación médica, porque este es tu campo, ¿no? Es tu campo, ¿verdad? ¿Qué aplicación médica? Médico es muy amplio, sí, médico muy amplio. ¿No? ¿Qué aplicación médica tiene la epigenética y el conocimiento del ADN? Mucho y poco. Es que depende cómo tiremos del hilo y qué es lo que quieras decir, ¿no? Yo voy a, antes de meterme en tu pregunta, o para evadirme, no sé para cuál de las dos cosas, hacer varias reflexiones de lo que estaba diciendo Alfredo y Jesús, ¿no? Que se me viene mucho porque es lo que vengo viviendo hace mucho tiempo. Vivimos en este plano, o sea, yo coincido con mucho de lo que decís, pero vivimos en este plano, o sea, vivimos en un plano físico, biológico, y como estamos usando palabras para tratar de conectar ideas, está muy bien, ¿no? Y voy a usar primero una frase de Alfredo, ¿no? Que decía que el gran porcentaje de pensamientos que tenemos son pensamientos negativos. O sea, de esos 60 o 90 mil pensamientos, el 70% son pensamientos negativos y hay un 30% de pensamientos y los matizaba, ¿no? No necesariamente son amorosos, sino son pensamientos positivos, ¿no? Entonces yo aquí tiro un poco del hilo y hacer las reflexiones, porque aquí viene hay muchas historias muy resbaladizas con respecto, ahora voy a solamente tocar este punto del pensamiento y del pensamiento positivo, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer de que esto es así. O sea, yo no pedí tener 2 riñones, ni que mi corazón esté del lado izquierdo, ni que tenga 2 aurículas y 2 ventrículos, o que tenga 2 lóbulos cerebrales. Bueno, pues yo tengo una estructura neuronal también antigua que en este momento genera mayor cantidad de pensamientos negativos que positivos, de base. Lo digo para reconocerlo y de ahí partir de lo que se llama la aceptación. Primero la comprensión, tener la información. Mi rol es el diagnóstico. Y tenemos una máxima en la medicina que dice, tú no puedes tratar bien lo que diagnosticas mal. Diagnóstico es conocimiento a través de. Entonces, primero reconocer de que tienes esto, de que en tu realidad humana vas a generar una mayor cantidad de pensamientos negativos. Esto no te hace malo, esto te hace humano. O sea, esto es lo humano. El Homo sapiens sapiens del siglo XXI, encarnado acá en Occidente, en este caso en Barcelona, España, genera mayor cantidad de pensamientos negativos que positivos. Si partes de allí, dejándote en paz un poco por ese hecho, podemos mejorar lo que todo es mejorable. Pero cuando tocamos estos temas viene la disyuntiva, entonces hay algo malo en mí, porque estoy generando más pensamientos negativos que positivos y el mensaje es que el pensamiento positivo es muy bueno porque además epigenéticamente me va a hacer muy bien. Bueno, sí, pero por tu estructura de paquete que vienes ahí puesto, vas a generar más pensamientos negativos. Otra cosa es, ¿qué hago con esos pensamientos negativos? Más que gestionar, porque también es una palabra resbaladiza, no es cómo gestiono los pensamientos, sino cómo vivo los pensamientos negativos. Entonces, ahí hay un terreno que aquí da para 20 capítulos. ¿Y ¿vale? qué cancha le doy, no? ¿Y qué cancha le doy? Es decir, claro, un pensamiento negativo y lo evado es una cosa, pero si después le sigo dando... No, si lo evades le das comida. No, si lo evades le das comida. Si lo evades lo alimentas. O sea, los dos mecanismos adaptativos que nos han enseñado es la evitación y la negación. Pero bueno, y ahí voy con un tema también que hablaban de la ciencia, ¿no? La ciencia, la evidencia y lo evidente. A ver, porque no hay una demostración científica de lo que yo siento por mi hijo. Y me da igual que la ciencia no avale lo que yo siento, digo mi hijo por no hablar de ustedes, pero
lo que sentimos, lo que somos, no hay evidencia científica, pero yo no la necesito. O sea, no necesito evidencia científica, ¿vale? Que para que avale lo que yo siento. Entonces, la ciencia termina siendo la religión y el dogma del siglo XXI también. Entonces, o mejor dicho, el cientificismo, ¿vale? Para diferenciar un término del otro. La ciencia no es más que una herramienta. O sea, decía Zakari, que es uno de los médicos que metió el mindfulness, mindfulness en la medicina, que decíamos, construimos un barco y lo confundimos con el océano. Entonces, ojo que el dedo que señala la luna no es la luna. Entonces, yo la ciencia sé mucho que la tengo en entredicho, y voy con un segundo concepto que me parece, al menos en mi experiencia, mucho más transformador, que más que lo que es correcto, lo incorrecto, y poder caer en, porque cada quien puede opinar lo que quiera, es la imposibilidad que tenemos de cuestionarnos la realidad. O sea, realmente yo creo que lo que nos está pasando es una factura muy gorda como sociedad, y que se ha hecho así también con una intencionalidad, es la incapacidad de cuestionar nuestro sistema de creencia. Porque en el momento que ya tú tienes la capacidad de cuestionarlo, ya tú haces lo que te dé la gana y tienes toda tu vida para ir descubriendo cosas, y cada quien descubrirá lo que le toque descubrir. Pero al menos desde la posibilidad de que hay otra, o sea, es lo que yo llamo las miradas laterales. En el momento que te das cuenta de que lo que estás viendo es una posibilidad y no deja de ser correcta, joder, es la posibilidad que tienes delante, con lo que tienes, con lo que sabes y con lo que puedes. Pero no es, cuando entiendes que esa posibilidad es una posibilidad, pero hay infinitas alrededor, entonces ahí juegas lo que quieras jugar como lo puedas jugar. Entonces, entro porque vivimos, o sea, estamos en este planeta viviendo como estamos viviendo y sintiendo lo que estamos sintiendo y padeciendo lo que estamos padeciendo. Entonces, ahí entramos en lo que es el sistema de creencia, ahí entramos en lo que es la cultura, ahí entramos en un larguísimo etcétera. Pero así estamos diseñados. O sea, el que nos encarnamos en este momento, en este punto, venimos con esta estructura. Y es humano, porque hay mucha neurosis cuando uno entra en estos terrenos metafísicos y espirituales de que, o sea, estoy mal. O sea, lo primero que dice, estoy mal hecho porque cuando me leo el manual de las 10 cosas del buen espiritual, yo no tengo ni una. No tengo ni una porque me doy cuenta de que esto viene estructurado de esta manera y que no hay nada malo en ello. Que quería hacer ese apunte porque es que escucho estos temas y esto yo lo quiero llevar al asfalto. O sea, al final yo estoy en la medicina clásica y en la medicina privada, y llevo estos conceptos profundamente espirituales y esta mirada que hablaba Jesús, de ver más allá de la apariencia, de sentir, de conectar, de usar algo que se llama la mirada, no el ojo, sino la mirada, de conectar al otro plano, pero como con una bata y desde la mirada científica. O sea, vuelvo otra vez al mismo mensaje, no está reñido, creo, al menos en mi experiencia, que no está reñido una cosa con la otra. Y yo creo que allí hay unas guerras que no tienen sentido, que nos estamos peleando, los materialistas con los espiritualistas, la física con la metafísica, con lo científico, con lo paracientífico, como si fuesen cosas diferentes. Juan, me da la sensación que de este programa pueden salir, bueno, si nos tiráramos 5 días hablando, habrían temas para hablar, ¿eh? Porque la cantidad de cosas que están Antonio, saliendo no solamente continuamente. No solamente habrían temas para hablar, sino que habrían temas para sentir y vivir, que es lo más importante. Sí, cierto es. O sea, y yo creo que muchas de las cosas que escuchamos u oímos, si verdaderamente las pusiéramos en práctica sintiéndolas desde dentro, nos daríamos cuenta que esa transformación, evolución de nuestra propia vida es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Yo estoy, bueno, en mi consulta me vienen muchas personas, sobre todo últimamente, que hay un conflicto tal vez interior y en nuestro entorno de lo que en estos momentos se está pasando a nivel humano, con todo lo que está ocurriendo físico y sobre todo mental, emocional y energético o espiritual. Hay muchas personas que me dicen la misma frase. Yo la teoría me la sé, me encanta, me gusta, pero ¿cómo la pongo en práctica? ¿No? Y yo creo que esto es también lo que, querido Alfredo, lo que debemos de
de enseñar o de compartir, mejor dicho, bajo nuestra experiencia en todo esto que estamos diciendo, que es interesantísimo, el cómo ponerlo en práctica, ¿no? El cómo aceptar, como muy bien habéis dicho, pero luego gestionar utilizar esos pensamientos que tenemos, porque yo estoy plenamente convencido y doy fe en mí mismo, o sea, no es algo que pienso que me gustaría, no es utópico, sino yo me doy cuenta de que cuanto más me trabajo a mí mismo, más disfruto conmigo mismo y más siento conmigo mismo compartiéndolo con los demás, cada vez yo tengo menos pensamientos negativos. Claro. ¿Por qué? Porque me permito co-crear o crear mi vida día a día desde el amor que también habéis hablado esta noche, y me doy cuenta de que llega un momento en que los pensamientos negativos yo me los tendría que buscar. Y tal vez es una actitud con respecto a la vida de mí, primeramente conmigo mismo, y luego con los demás, con mi entorno, con mi día a día, etcétera, ¿no? Entonces yo sí que estoy plenamente convencido de que dentro de esa nueva humanidad que en estos momentos estamos entre todos sembrando, creando, apoyando, etcétera, yo sí que creo firmemente de que se puede sentir esa vibración, llámese física, mental, emocional, energética y espiritual, muy acorde a esa parte positiva de la cual hemos sido creados, ¿no? De esa parte de la cual hemos sido, de esa divinidad que llevamos dentro o que somos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente deberíamos de también, además de que efectivamente, Antonio, este programa da para muchos más, pero también podríamos decirlo de una forma fácil y sencilla a las personas cómo en nuestro día a día podemos poner en práctica y crear o co-crear o realizar esos pensamientos, esos sentimientos, esa energía de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, porque yo estoy convencido de que ahí el ADN y la epigenética seguro que tiene mucho que ver, ¿no? Pero tal vez existe una costumbre, es decir, lo aceptamos, esto es así y ya está, ¿no? Pues yo creo que no tenemos que aceptarlo, tenemos que tomar conciencia, tal vez sea esa la palabra u otra, pero sobre todo tenemos que poner conscientemente el amor en nuestra vida hacia nosotros mismos y darle una vuelta a esto, porque se puede y luego es mucho mejor para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Alfredo. Sí, efectivamente. Lo que tú dices es un común denominador de la gente que ahora ya tiene tanta información que dice, sí, lo tengo aquí, pero ¿cómo lo bajo aquí? O sea, está en el yang, ¿cómo lo bajo al yin? Y mientras no haya un esperma y un óvulo, no hay bebé. La parte masculina y la parte femenina se tienen que unir. Y esta es la que genera realmente la epigenética, cuando puedes unir estos dos campos. Decía Jesús que si realmente nosotros somos energía, si la muerte realmente existe. Él decía, bueno, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero también si la gente dice, yo soy hijo de Dios, y a mí no me vengan con vainas científicas, muy bien, tengo las características de Dios. Soy hecho a su imagen, a su semejanza y de su misma esencia. Y Dios no tiene principio, no tiene final y vive en una eterna transformación. Entonces, desde el lado que lo quieras ver es lo mismo. Entonces, una analogía que me encanta a mí hacer es, le pregunto a la gente qué forma tiene el aire. Y el aire realmente no tiene forma. Sin embargo, después de mucho tiempo de estar en un globo, termina creyendo que es esférico. Y si todos los demás globos le dicen, y cuidado y te pinchen, cuidado y te rompan, cuidado y algo, entonces vive con un pánico de que algo le pase al hule. Cuando finalmente alguien pincha el globo y se expande y vuelve a crecer y vuelve a decir, wow, ahora sí esto es maravilloso, y voltea a decirle a los demás globos que no tienen por qué preocuparse. Los globos están llorando el pedazo de hule que quedó tirado y no se dan cuenta de esto que está sucediendo. Entonces, en el momento en el que nosotros reconozcamos que no hay sino cambio de vehículo, cambio de materia, y desconozcamos la muerte, vamos a empezar realmente a vivir.
Ahora, decía Leo, vivimos en un mundo físico, por supuesto. Aunque sea energía y aunque la física como tal no exista en un principio cuántico, en un principio desde la física tradicional existimos, así como el hule existe para este globo. Y el hule necesita cuidados y el hule necesita cierto tipo de cosas. Entonces no está peleado una cosa ni la otra. Lo que tenemos que hacer es entender en este contexto que el hule está conteniendo el aire por una razón específica, es un aprendizaje, es una lección. Pero, ¿por qué nosotros no creemos que la vida continúa después de que el cuerpo, que es básicamente de carbono, el barro es de carbono, entonces el barro al barro regresa, pero nosotros seguimos en esta existencia eterna? ¿Por qué nosotros no lo podemos ver así? Si tú te subes al último piso de un edificio de 50 pisos y alguien saca por una ventana un globo enorme y lo pone, lo saca simplemente por la ventana y tú te asomas desde la azotea y te preguntan en qué piso está el globo, no vas a poder decir en qué piso está. Vas a poder ver el globo y decir, ahí hay un globo, pero en qué piso no puedes, porque tu único punto de referencia es la tierra. Y entonces el globo lo ves en algún punto del edificio. ¿Qué es lo que necesitas para saber en qué piso está? Te vas al edificio de enfrente y cuando ya hay un ángulo, puedes perfectamente ver en dónde está. Entonces tienes que salirte de ese punto de referencia único para poder observar lo otro. Entonces, yo, por ejemplo, en mi práctica a través de la hipnosis regresiva, de todo esto, cuando sacas a las personas de su cuerpo físico y pueden observar el cuerpo físico, incluso, digo, este ya es tema que pronto trataremos. El día 4. De los fantasmas, que me ha tocado muchas veces, que me dice es que hay niños en la casa y se aparece gente y se aparecen niños y esto y el otro, y dicen son muertos, son fantasmas. Bueno, así se les dice, pero cuando los contactas a esta gente y entras y platicas con ellos, resulta que es gente que no sabe que se murió en muchos casos. Y cuando platicas con ellos y le dices, oye, ¿qué haces aquí? Dicen, es que la gente no me habla. O sea, de repente me aplicaron la ley del hielo, no me hablan, soy invisible, que era lo que decía Jesús. Yo existo en base a que me vean, pero si no me ve la gente, pues no existo. Entonces, esa falta de reconocimiento, ese sentirme, que además, pasa en muchísimas familias, de niños que crecen sintiéndose invisibles. Pero entonces, este ser simplemente continúa en una rutina, simplemente pensando que los demás no le quieren hablar. De hecho, hubo un caso en la película esta de Sexto Sentido con Bruce Willis, no sé si se acuerdan. Sí. No sabía que estaba muerto y estaba ayudando a un niño que le decía, mi problema es que veo muertos, veo gente muerta. Bueno, sucede de esa manera. En esta otra película de Ghost, el fantasma de la también. con Patrick Swayze, sucede lo mismo. El tipo sale correteando al que lo agrede, al que le dispara, hasta que oye llorar a la mujer y voltea y ve a la mujer con su cuerpo en el piso. Entonces, esta conciencia que tenemos posterior a la muerte física o al colapso de este cúmulo de energía, de barro, de carbono, en este momento tomamos conciencia de algo más y desde ahí decidimos cuál es la experiencia física que tengo que vivir, cuál es el vehículo que tengo que tomar para poder continuar con este crecimiento y con este aprendizaje. Si bien los pensamientos negativos rigen buena parte de mi vida, no podemos simplemente abstraernos de ellos y ocultarnos de ellos o no reconocerlos, porque el no reconocerlos y ocultarlos es como levantar la alfombra, barrer abajo, tapar y decir ya no hay nada, ya está limpio. Pero luego después empiezan a salir las cucarachas y empieza a apestar y todo esto. Antes de entrar hablábamos de los quistes, por ejemplo, de los tumores mamarios. Decías, bueno, pues es que hay una... cuando tú ves, por ejemplo, a este tipo de mujeres que tienen esto, hay dos factores, digamos, comunes en este tipo de cáncer, y es resentimiento hacia padres, principalmente hacia madre, o culpa hacia hijos. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, pacientes conmigo y me dicen, oye, tengo un quiste en una de las mamas, de las primeras preguntas que le hago es, ¿tuviste algún aborto? Y en muchos casos me dicen, sí, tuve un aborto.
Y cuando hay cáncer hay un resentimiento muy grande hacia arriba o un resentimiento hacia abajo, hacia los hijos. Y el resentimiento hacia mí mismo se llama culpa y también genera tumores. En el momento que entiendes, que sueltas, que ves qué es lo que está diciéndote tu cuerpo y te perdonas o liberas, vienen esto que en medicina se llama remisiones espontáneas. Y en la remisión espontánea no hay una explicación científica, lógica, simplemente te dicen, bueno, pues pasó algo. En el ambiente religioso dicen, fue un milagro. Y a lo mejor la gente te dice, es que fui a Lourdes y tomé agua de Lourdes, o fui a la Basílica de Guadalupe y me hizo el milagro porque me fui hincado desde 2 kilómetros antes, ¿no? Y dices, perfecto, se te hizo el milagro, pero además, ¿qué hiciste? Bueno, pues pedí perdón a todo el mundo por el miedo a que me voy a morir, me puse en paz con todo el mundo, renuncié a mi trabajo, pedí perdón, perdoné, estoy cambiando. Cambié de vibración, ¿no? Ahí está el cambié milagro, de vibración. ¿no? Y si aparte le pones fe, pues bueno. Sí, sí. Sí, bueno, yo este fin de semana tenía una conversación con un niño y hablando sobre Jesús, me decía que en su colegio, en su clase, había gente que no creía en los milagros. Y yo les decía, bueno, si hace 100 años a una persona nosotros le decimos que con un aparato como este voy a poder hablar con mi hijo que vive en Canadá, diría que eso es imposible, lo cual no quiere decir que no sea real y que se pueda, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, ahí tal vez el desconocimiento o el no saber hace que no creamos o que la gente no cree algo que verdaderamente no solamente existe, sino que es real y está ahí, ¿no? Hace 1700 años, decía San Agustín, los milagros no son tales, simplemente nuestro nivel de conocimiento de la ciencia no nos permite entenderlos. Y Jesús tenía también otra frase que decía cuando lo cuestionaban de por qué sus discípulos no eran kosher, no seguían estas prácticas religiosas del comer adecuadamente, etcétera. Él les decía, ¿por qué les preocupa tanto lo que la gente come? Al final de cuentas, lo que envenena al hombre no es lo que por su boca entra, porque lo que por la boca entra, al final de cuentas, el cuerpo lo desecha. Lo que verdaderamente envenena al hombre es lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Entonces, él estaba hablando de epigenética, básicamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, Jesús, después de todo lo que hemos hablado y que efectivamente Antonio decía o dice que tenemos mucho para poder realizar otra serie de programas, pero con respecto a la pregunta que yo había dicho antes, Alfredo, si verdaderamente fuéramos mucho más conscientes y creyéramos mucho más en nosotros mismos, ¿eso repercutiría en nuestro ADN? Claro, por supuesto. De hecho te voy a decir... Alfredo, es para Jesús. Perdón. No, pero sí, seguramente vamos a contestar lo mismo. Evidentemente sí, claro que afecta epigenéticamente a nuestro ADN. El asunto está... Hemos hablado de la mente y el asunto, creo que uno de los principales problemas que tenemos es que nos identificamos como que nosotros somos la mente. Antes he hablado de que, bueno, un 60 o 70%, incluso antes más, antes era igual, el 90% del ADN era basura, que simplemente era que no sabíamos lo que era y lo metíamos en la caja de la basura. Con la mente puede pasar un poco lo mismo. O sea, nos identificamos tanto con la mente que pensamos que yo soy la mente y que yo soy mis pensamientos. Y creo que hay que tomar conciencia de que eso no es verdad. O sea, yo no soy la mente. Porque si yo fuera la mente, no me voy a implementar sufrimiento de forma consciente. Es decir, no, yo soy mi mente y entonces la tendría que controlar. No eres la mente. La mente es una herramienta maravillosa para, a través de la imaginación, poder crear las realidades que queramos. O sea, la mente es una herramienta de la imaginación. A través de ahí, fijaros el poder tan maravilloso que tenemos a través de nuestra imaginación, podernos imaginar las cosas que realmente queremos que ocurran, en lugar de imaginarnos las cosas que no queremos que ocurran. Lo que ocurre es que, claro, nos dicen desde pequeñitos, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, no te equivoques.
Claro, entonces ya el miedo a equivocarme me hace pensar en lo que no tengo que hacer para no hacerlo. El cerebro es un mecanismo aparentemente complejo, pero muy sencillo. Es más sencillo que el mecanismo un chupete. Son conexiones neuronales que simplemente lo que hacen es que en el momento en el que tú te imaginas algo, el cerebro piensa que lo quieres conseguir. Y a partir de ahí, pues entramos en lo que podría llamarse el activador reticular, que es el que te va a llevar de forma inconsciente a conseguir aquello que tú te has imaginado, porque el cerebro piensa que no vas a ser tan tonto de ponerte a pensar en lo que no quieres que ocurra. O sea, el cerebro da por hecho que somos inteligentes. Y nuestra mente nos atrapa en pensar en lo que no queremos que ocurra. Hay una película, igual que has mencionado antes, la del Sexto Sentido y la de Ghost, que tiene mucho que ver con esto, que es Tomorrowland, de George Clooney. Es decir, cómo a través del pensamiento individual se forma parte del pensamiento colectivo, y a partir del pensamiento colectivo, ese pensamiento colectivo empieza a alimentar al pensamiento individual, y al final acabamos construyendo una realidad que los cimientos es nuestra forma de pensar, es lo que pensamos. Entonces, yo creo que como primera herramienta es desidentificarnos de la mente. Oye, la mente no soy yo. Y una forma muy sencilla de darse uno cuenta de eso es cuando mantenemos diálogos con nuestra propia mente. Es decir, ¿cómo es posible que yo esté hablando conmigo, que yo me esté formulando preguntas y que yo me las esté contestando? A ver, ¿con quién demonios estoy hablando? Luego, conmigo mismo no puede ser. A partir de ahí ya se abre un mundo apasionante y es, coño, ¿este quién es? Este que me está diciendo a mí lo que tengo que hacer, que además veo que no tiene ni puta idea, porque la mente de la vida no sabe, la mente de la vida no sabe, le estoy dando cancha y le estoy conversando y joder, y me lleva al huerto y me convence, y es que me conoce muy bien. Mantengamos una distancia con la mente. O sea, la mente es una herramienta que está a mi disposición y por lo tanto el que lleva el coche soy yo. Yo soy el conductor del vehículo y la mente es el coche, pero la mente es una herramienta, es un instrumento. Creo que esa es una pista muy interesante. O sea, cuando empezamos a flagelarnos nosotros mismos con nuestros pensamientos, y espera, para, date cuenta, sé consciente de que te puede hacer modificaciones en tu sistema inmunológico, es decir, que tiene consecuencias, los pensamientos tienen consecuencias, sé consciente de que tiene consecuencias, de que igual que tienes que tener cuidado con lo que comes, tienes que tener cuidado con lo que vistes, tienes que tener cuidado con el coche que conduces, tienes que tener cuidado con lo que piensas. Si somos conscientes de que hay que poner atención al pensamiento, cuando me venga un pensamiento que veo que es negativo, que no me interesa, que directamente no me interesa entrar en bucle, dialogar con él, decir, oye, espera. Y una forma que a mí me sirve, y a la gente que recomiendo también le sirve, es no intentar convencer a la mente. No, decir, oye, interesante lo que me planteas, pero mejor lo dejamos para mañana. Es decir, es postergar el diálogo, aplazar el diálogo. El tiempo siempre juega a nuestro favor. Antes estaba comentando, Leo, de las conexiones neuronales, de que ya venimos como de serie, ¿no? Llamémoslo implantes, por utilizar alguna palabra, ¿no? En el que tenemos pensamientos negativos y el 70% es cierto. El 70% de los pensamientos que tenemos son negativos. Pero también es cierto que más del 80% de los pensamientos negativos que tenemos no se cumplen nunca. Es decir, joder, es que somos tontos. Sabemos que pensar mal nos afecta a nuestro sistema inmunológico y además sabemos que no va a ocurrir eso encima, pero seguimos ahí dándole vueltas. Hablábamos antes de la vibración, de la energía, la vibración. Los pensamientos generan un campo vibracional que se reflejan en una conexión neuronal. Por repetición de esa sinapsis neuronal, resulta que se nos activan emociones. Si solamente pensar en algo, hay un acto reflejo que me activa una conexión neuronal y mi cuerpo lo somatiza, una emoción. Pensamiento, conexión neuronal, emoción, somatización del cuerpo. ¿Qué ocurriría si pudiésemos, a través de una vibración, puentear esa conexión neuronal? Es decir, podernos permitir pensar en lo mismo, pero activar una conexión neuronal distinta para tener una emoción distinta y tener un sentimiento distinto. Es decir, podernos permitir el lujo de pensar en lo que nos dé la gana, pero que no nos afecte. Fijaros lo que estoy diciendo, es decir, como lo observo, que no me afecte. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se pueden generar campos de vibración que puentean conexiones neuronales. De tal forma que podemos pasar
el sufrimiento, meterlo en una caja y quedarnos solamente con el dolor. Lo que duele, duele. Y duele. Lo importante es cuánto te dura ese dolor. Yo no estoy renunciando al dolor, no estoy renunciando a la experiencia que he venido a vivir en esta tierra, en este plano. Quiero vivir esa experiencia y quiero que lo que duele, quiero que me duela. Pero coño, ¿durante cuánto tiempo me va a estar doliendo esto? O sea, si yo me quemo, llega un momento en que la herida se cura. Ahora, un pensamiento recurrente negativo acaba en una depresión, acaba en un estado de ansiedad y acaba en que me muero en vida. Y venimos a lo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan larga vida espero que muero porque no muero. Porque no muero, sí, sí, qué bueno. Entonces, yo creo que un factor importante es la mente, yo no soy la mente y que no me dé cancha la mente porque no me interesa su conversación. O sea, la mente la utilizo yo a través de la imaginación para crear lo que yo quiero conseguir y a partir de ahí mi cuerpo cambia. Es decir, hay palabras que si yo digo, por ejemplo, mañana tengo que ir a trabajar, mi cuerpo se encoge, mis células se contraen. Sin embargo, si digo, mañana elijo ir a trabajar, fijaros lo que cambia de decir tengo que a elijo. Ya el cuerpo se expande. También se ha hablado muchas veces del lenguaje del corazón, que lo habéis sacado antes, ¿no? Conectar lo que podríamos llamar coherencia cardíaca, conectar lo que pienso con lo que siento, y al entrar en coherencia entras en una vibración completamente armónica que equilibra todo. Llamémoslo una intención. Eso es lo que se proyecta, una intención cuando conectamos lo que pensamos con lo que sentimos. A partir de que entramos en esa coherencia cardíaca, todo esto se expande. Pero claro, si nos alejamos cada vez más del sentir, ¿por qué? Porque el pensamiento nos aleja del sentir. A la mente lo que le gusta es pensar, porque mientras piensa nos tiene entretenidos y no sentimos. Y la mente es incompatible con el sentimiento. La mente está ahí dándole vueltas y cuanto más tiempo te tenga ocupado pensando, menos tiempo tienes para sentir. Por lo tanto, el pensamiento nos aleja del sentir. ¿Cómo podemos sentir o interpretar el lenguaje del corazón? Fijaros, a través de esto que estoy comentando, por dar otra herramienta más que tú pedías antes, Juan. Sí. Es decir, ¿cómo puedo saber qué me dice el corazón ante una duda que tengo? Todos tenemos que afrontar decisiones en la vida. Y hay veces que esas decisiones nos provocan miedo, el miedo parálisis, y vas siguiendo, postergando tu decisión y sufriéndola, porque la vas postergando. Y dices, claro, pero ¿y cómo sé si acierto o no acierto? Bueno, a través de nuestra mente, a través de nuestra imaginación como herramienta, vamos a visualizar, a construir esa realidad sobre esa decisión que quiero tomar. O sea, cierro los ojos, me meto en esa realidad y la construyo mentalmente. Hasta el punto de que la somatice. ¿Me seguís? Sí. La voy pensando, va cogiendo forma, me lo creo, y la somatizo. A partir de que la somatizo, mi cerebro, mis conexiones neuronales ya están experimentando algo que no es real, pero que el cerebro no distingue si es real o no es real. Va a reaccionar como si fuese real. A partir de ahí, el cuerpo lo va a somatizar. Y hay que llevar la atención, simplemente llevar la atención a ver qué hace nuestro cuerpo ante esa realidad. ¿Se expande o se encoge? ¿Se expande ante esa realidad imaginaria o se encoge? La respuesta la tenemos. Si se encoge, nos está diciendo el corazón que por ahí no vayas. Si se expande, nos está diciendo el corazón que eso tiene buena pinta. ¿Qué ocurre? Que nos hemos desconectado del sentir y nos hemos conectado mucho al plano mental, al pensar. Hay que recuperar el sentir. Y si te pincha, te duele. Pero dura lo que dura. No puedo estar pensando en que me van a pinchar y todavía no me han pinchado. Y no tengo por qué estar experimentando el dolor del pinchazo si no me han pinchado y probablemente no me van a pinchar. Maravilloso. Antonio, tenemos ahí para por lo menos 24 o 25 programas. Pero por día. Sí, no, por día no, que no me hagas trabajar tanto, que yo tengo otras cosas que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que no solamente interesante, sino lo que antes he comentado. O sea, hay unas cosas, una cosa es me encanta o me gusta mucho lo que estoy escuchando, otra cosa es voy a ponerlo en práctica y otra cosa es lo disfruto haciéndolo, sintiéndolo, ¿no? Viviéndolo.
que de eso se trata. Muchísimas gracias, Leo, que hace mucho tiempo que no hablábamos y la verdad es que siempre es un placer personal escucharte y sentirte. O sea que muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros. Sí, gracias siempre a ti. Querido Alfredo, que seguiremos en contacto y... Bueno, Juan, y lo vas a ver antes de lo que te imaginas, porque tenemos un espacio con Alfredo el día 4 de abril. O sea, que te quiero decir que lo vas a ver pronto, enseguida, pronto. Bueno, Pues, ahora que hablaba Jesús de la mente, esta parte de la mente que decimos ego, no sé por qué me vino a la mente el pensamiento o la analogía de que esa parte de nuestra mente, ese ego, es como los políticos. ¿Sí? Nosotros los empleamos, son nuestros empleados, y sin embargo terminan controlando todo y haciéndonos creer que nosotros trabajamos para ellos, ¿no? Y al final de cuentas, la fe dicen que mueve montañas y que con fe puedes hacer muchas cosas, pero en el mismo nivel de vibración, con la misma fuerza, pero en el otro extremo está el miedo. Y si la fe crea milagros, ¿qué es lo que está haciendo el miedo? Entonces, bájense del miedo, porque cada vez que tienen miedo están creando lo mismo que podrían crear con la fe. Qué bien, muchísimas gracias. Siempre un gusto y un honor estar aquí con ustedes, Juan, Antonio, y pues por supuesto Leo, Jesús, aprendiendo también de ustedes muchísimo. Muchísimas gracias. Aprendemos de todo. Jesús, como siempre, maravilloso y bueno, es como si de momento se hiciera en más de uno de nosotros la luz. Se ha hecho la luz. Qué bien, ya lo he entendido. Ahora falta usar lo que la luz enseña, ¿no? Lo que la luz alumbra, mejor dicho, ¿no? Yo quería usar dos términos científicos de lo que estoy escuchando que se vienen usando, pero eso es la ciencia que dice que no se publica. Se llama neuroplasticidad autodirigida. Es lo que estáis diciendo. Y cuando muchos hacemos neuroplasticidad autodirigida, es lo que se llama socioplasticidad compasiva. Es dicho exactamente lo mismo desde la ciencia. Le tenemos puesto hasta nombres y todo, ahora falta hacerlo. Aplicarlo. Sí, Jesús. Claro, si es que si el conocimiento ya le tenemos, sí. Lo que no está es divulgado. Y no está divulgado pues, sencillamente porque, iba a decir la palabra no interesa, igual sí, igual lo que interesa no divulgarlo, porque otra pregunta sería si estamos preparados para ello. Es decir, ¿estamos preparados para saber todo lo que ya sabemos? Igual la respuesta es que no, igual es que todavía no estamos preparados. O sea, la ciencia va muchísimo más por delante de nuestra preparación. Es decir, la tecnología va muchísimo más por delante de lo que a nivel consciente somos capaces de asimilar de esa tecnología. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Que la tecnología sigue avanzando. Aquí hay un problema que daré, por supuesto, para otro tema, que es el tema de la inteligencia artificial y la siguiente vida que va a conllevar esta. Es decir, se está preparando otra forma de vida más evolucionada a la que tenemos. Pues a nivel de conciencia puede ser que es similar, pero evidentemente con cuerpos que no sufren, con cuerpos que no duelen y con cuerpos que se pueden teletransportar a cualquier dimensión o a cualquier plano. Pero eso va a ser consecuencia de la propia evolución del ser humano. ¿Qué ocurre? Nuestro sistema de creencias del que hemos hablado antes está preparado para que se le pase esa información así y además desde la ciencia sea como un dogma de fe. Porque claro, lo que está científicamente demostrado es la mayor fe que estabais comentando antes, ¿no? Mucho más que cualquier religión. Tiene más poder que cualquier religión. Claro. Sí. Yo creo que esto simplemente hemos venido a pasárnoslo bien. Sí, esto es una pasada. Sí. O sea, abres la ventana, te asomas al balcón o donde estés y dices, hostia, tú, esto es una maravilla. Sí. Bueno, hay quien dice que el término inteligencia artificial es un oxímoron, que eso no existe, no puede casar porque para que haya inteligencia tiene que haber vida. Entonces, que tengas un algoritmo que haga rápidamente algún tipo de información y se retroalimente y le llames a eso inteligencia, que estamos un poco distraídos, pero bueno, eso da para otra charla. Bueno, yo creo que... Te lo podría rebatir porque al fin y al cabo la vida no es ni más ni menos que información, códigos de información ordenados de determinada manera. Bueno, yo creo que pero una información sintiente, no es una información de datos, o sea, no es un dataísmo, ¿vale? Es una información con alma, que es la diferencia. Te diría, Leo, que hablando de películas que hemos hablado, que veis la película Chapi. Conoce la verdad y ella te hará libre. Sin embargo,
a mucha gente no le conviene que la gente sea libre. No es manipulable. Claro. Y no es gobernable. Bueno, pues para terminar, yo creo que la pregunta final que nos tenemos que hacer todo es, ¿me lo voy a permitir? Y adelante. Sí, Antonio. Bueno, pues ya estamos 15 minutos fuera de la antena. Fuera de antena, no, perdón. Fuera del programa. Se me ha pasado volando. Ha sido una experiencia maravillosa. Leo, Alfredo, Jesús, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Y os invitamos. Además, de este programa Jesús ha salido un mogollón de programas, macho. O sea, que vas a tener, que me vas a odiar cuando te lleve para invitaros. Me vais a odiar cuando lleve para invitaros. No, bueno, no, porque mañana hablamos de amor, Antonio, hablamos de amor y de palabras. Entonces el odio no existe dentro de nosotros. Me vais a amar menos cuando llame muchas veces. Vale. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Sé coherente con tu vocabulario, querido Antonio. Vamos a hablar de amor. De amor, sí. Cántrico. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar de amor porque mañana tenemos un espacio maravilloso porque ayer empezó la primavera y mañana haremos un espacio que se llama Renacimiento, Juventud y Alegría. La alegría de la primavera, donde todo florece, donde todo es más mejor. Y bueno, y ya está, y hasta mañana. Y mi más profundo admiración, mi más profundo agradecimiento a los tres, Leo, Alfredo, Jesús, Alfredo, Leo. Un abrazo muy grande a los tres. Gracias. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Chao.